Buenas tardes. En este video veremos el tema de conexión de resistencias en serie. Bien, para esto primero hay que entender en qué se basa este concepto. Bien, en el estudio de circuitos eléctricos, la conexión de resistencias en serie es una configuración común que implica la conexión de resistencias una tras otra. Y esto hará que la corriente que fluye va a ser igual en cada una de las resistencias. Bueno, como ya mencioné, la corriente que pasa a través de las resistencias es la misma en todo el circuito. ¿Y a qué se debe esto? Bien, esto se debe a que no hay división de corriente en una conexión en serie. En otras palabras, va a ser constante en cualquier punto del circuito. Sabiendo esto, veremos cómo se va a comportar la resistencia total. Bien, la resistencia total no va a ser nada más que otra cosa que la suma de cada una de las resistencias. En este ejemplo, tenemos tres resistencias, entonces la R total será sumar R1 más R2 más R3. Y si tuviéramos más resistencia, simplemente sumaríamos todas como dice la fórmula, que el R total va a ser R1 más R2, así sucesivamente hasta tener el total de números de todas las resistencias. Bien, sabiendo esto, ¿cómo pasar a resolver los ejercicios? Bien, para este ejercicio nos dice encontrar la resistencia total y la intensidad total del siguiente circuito. Bien, primero para calcular la intensidad total, vamos a tener que aplicar la ley de Ohm que vimos en anteriores videos. Pero primero, como sabemos, tenemos que calcular la R total para aplicar la fórmula que sabemos que voltaje es igual a intensidad por R. Donde aquí tenemos ya el voltaje y la R que tengo que calcular. Bien, simplemente para calcular R total, como ya vimos, es la suma de cada una de las intensidades, digo, de las resistencias. Y no es que nada más que sumar las tres resistencias que tenemos de 7 ohms, que es R1, más 3 ohms, que es R2, y la última, la R3, de 8 ohms. Haciendo esta suma, tenemos que la R total es igual a 7 más 3 más 8, que da 18 ohms. Y aquí tendríamos nuestra primera respuesta de R total. Muy bien. Después, nos pide calcular la intensidad total, que, como sabemos, tenemos todos los datos excepto la intensidad. Y simplemente aplicamos el despeje de esta fórmula, donde I va a ser igual al voltaje entre R. Y bien, esto es igual al voltaje de 9 volts entre la R de 18. Y haciendo esto, nos da que esto es igual a 0.5 amperes. Y bien, como vimos en el texto anterior, sabemos que la intensidad va a ser constante en cada punto. Es decir, va a ser igual en todas las resistencias y en todos los elementos del circuito. Entonces, en este tema de intensidad, de resistencia, perdón, conectadas en serie, la intensidad que nos dé va a ser siempre la misma en cada circuito. Bien, algo que me faltó mencionar es primero analizar si el circuito es en serie. Y bien, como dice, para que un circuito sea considerado en serie, la intensidad que va a recorrer un camino así tiene que ser lineal, es decir, no ser interrumpida por nada. Y como vemos, al trazar la línea, esto se cumple. Entonces, es decir, que este circuito es un circuito en serie y que las resistencias estarán conectadas en serie. Y aplicamos el proceso que acabamos de hacer. Y bien, este problema ya está resuelto, entonces pasaremos al siguiente. Bien, para el segundo ejercicio nos pide exactamente lo mismo que el anterior. Para empezar a resolver el circuito, primero tenemos que saber o comprobar si es un circuito en serie para poder aplicar lo que hicimos en el anterior ejercicio. Bien, trazamos la ruta de la resistencia, que se vería algo así, y comprobamos
que la resistencia no se desvía ni nada por el estilo, entonces podemos decir que sí, que este circuito es un circuito en serie. Bien, para hacer esto hacemos exactamente lo mismo que el anterior caso, donde la resistencia total es la suma de cada una de las resistencias y las ponemos. R1 de 5 ohms, le sumamos los 2 ohms de la R2, le sumamos los 10 ohms de la R3, le sumamos finalmente los 3 ohms de la resistencia 4. Y haciendo esta operación nos da que la R total del circuito va a ser de 20 ohms. Y aplicamos la fórmula del anterior caso. De voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y la intensidad es igual al voltaje entre R. Y entonces tuvimos nada más de voltaje de 40 volts entre la R total de 20 ohms. Y nos da que la intensidad total del circuito, como sabemos, es constante en cada punto, es igual a 2 amperes. Y aquí tendríamos los dos incisos que nos pide el problema. Y finalmente vamos a ver el tercer caso. Bien, para este ejercicio nos pide encontrar la resistencia total, intensidad total, igualmente que los anteriores casos. Pero bueno, antes de empezar a hacer el procedimiento, tenemos que comprobar si es un circuito en serie. Y trazamos la línea de intensidad, pero aquí nos damos cuenta de algo. Aquí, en este punto que trazamos, vemos que hay una división de corriente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el circuito no es un circuito en serie y que el procedimiento para calcular la R total va a ser distinto. Y bueno, este caso lo veremos en el siguiente video de conexión de resistencias en paralelo. Así que por lo pronto en este video es todo. Muchas gracias.